En el siguiente vídeo vamos a continuar con la configuración del setup para poder ejecutar código en Python. Vamos a empezar, como siempre, descargándonos el repositorio como punto de partida. Vamos a abrir una terminal aquí. Y como siempre, vamos a clonarnos el repositorio. Nos movemos a esa carpeta. Directamente vemos las ramas en remoto y la que nos interesa es pi setup, que es donde se dejó la última vez. Entonces vamos a hacer un git fetch origin. Y ahora directamente vamos a hacer un git switch --track origin pi. Y hemos dicho que la que nos interesa es el setup. Ahora ponemos git branch. Vemos que ya tenemos en local la rama que nos interesa. Podemos proceder a abrir Visual Studio Code. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bien, repasando lo que teníamos el main.py, punto de entrada, que directamente usa la función main. El entry point es la función donde definimos la función main. Que hacemos simplemente verificaciones, pasamos el valor que le pasamos a entero y usamos ese valor para traernos qué ejercicio ejecutar. Básicamente lo que estamos haciendo es, para ejecutar el código, si Python 3 main.py el enunciado, el ejercicio que quiero ejecutar, y así funcionaría. Si nos vamos a probarlo. Si ponemos si ponemos Python 3 main.py 0, me dice que funciona perfectamente. Voy a borrar un momento todos los pi caché que me crea. Bien, ahora vamos a arreglar el código. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones porque a nosotros lo que nos interesa ahora, si nos vamos a los ejercicios, vemos que todos los ejercicios van a recibir algún parámetro de entrada. Entonces, vamos a copiarnos esto de aquí un momentito. Entonces, la forma que tendríamos que hacer para los siguientes ejercicios sería tal que así. Definiríamos el ejercicio 1 y aquí deberíamos invocar a la función. Pero aquí necesita que le pasemos el data o la entrada. Entonces, para usar este data de aquí, o creamos un archivo externo donde definimos los datos, o vamos a crear una forma más sencilla de hacerlo, o más elegante de hacerlo, mejor dicho. Para ello, vamos a borrar esto de aquí. Y lo que nosotros queremos hacer es, si nos vamos a terminar, es exactamente esto, pero aquí me gustaría poder decirle data 1, data tal. ¿De dónde viene ese data? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por aquí, vamos a crearnos una nueva carpeta que vamos a llamar JSON data. Y yo voy a copiar, vamos a crear un nuevo archivo directamente aquí que vamos a llamarlo xdata 0.json. Y voy a sustituir esto por data 1, data 2. De tal forma que la forma en la que vamos a proceder es, vamos a crear un archivo JSON por cada ejercicio. Y en este archivo JSON vamos a definir diferentes ejemplos de entradas que va a recibir la función. De tal forma que podemos hacer data 1 y se ejecuta con estos datos, data 2 y se ejecuta con estos datos, y poder aquí añadir tantos datos como queramos. Simplemente aquí, para poder simplemente aquí llamar
el dato que nosotros, la llave del dato en el JSON que queremos pasar a la función. Para ello, este archivo lo podemos dejar aquí. Vamos a empezar a hacer modificaciones. Vamos a empezar por la función, por esta función, que es la que tendríamos que modificar al principio. Voy a cerrar esto por aquí. Y aquí lo que nosotros vamos a necesitar hacer es, primero, voy a necesitar un JSON path, es decir, la ruta del archivo JSON, que nos vamos a crear una función que se llama getJSON path, la cual le vamos a pasar el ejercicio, el número del ejercicio que queremos ejecutar, o el número del ejercicio en el que estamos ejecutando, para que nos devuelva la correspondiente ruta del archivo JSON. Luego vamos a crear otra variable que se llama JSON data, la cual vamos a llamar una función, vamos a crear una función que se llama getData from key, la cual le vamos a pasar el JSON path y la llave. Finalmente vamos a obtener el dato como a través de otra función que nos vamos a crear, que es JSON object to in vector, en el cual le vamos a pasar efectivamente el JSON data. Y finalmente, ya que vamos a hacer un print data. Vale, entonces necesitamos crearnos estas tres funciones. Y otra cosa que necesitamos hacer es aquí, ¿de dónde viene de dónde sacamos la llave? Pues la llave la vamos a sacar directamente de la función, que es algo que le vamos a pasar. Y ahora nos vamos a helpers, get example. Hay que modificar esto porque aquí hemos dicho que el example nos va a devolver como el puntero a la función o la función que vamos a ejecutar, y lo que va a recibir es, no recibe nada como parámetro y no devuelve nada. Pero en este caso vamos a modificarlo porque ahora la función va a recibir un string pero no devuelve nada. De tal forma que al hacer este cambio aquí, la firma de esta función ya corresponde con la firma de esta, con la firma de todas las funciones que vayamos a hacer, porque a partir de aquí el resto de funciones que vayamos a crear van a ser exactamente igual. Donde le vamos a pasar una llave que contiene la llave que tiene que buscar en el JSON para traerse los datos. Bien, continuamos con la parte del getJSONData. Para ello voy a escribir aquí todas las funciones, aunque luego dará problemas y lo arreglaremos, explicaremos por qué dar fallos. Pero para ello vamos a definir aquí la función. Me voy a copiar el nombre directamente. Voy a decir que voy a recibir un número que es de tipo entero. Lo que vamos a devolver es un string. Aquí lo que vamos a hacer es, voy a copiarlo, que lo tengo por otro lado, para no tener que estar tanto tiempo escribiendo el código. Y aquí lo que vamos a tener es, vamos a definir un conjunto de variables de entorno, de las cuales vamos a obtener Vamos a crear primero esa variable de entorno y lo vamos a ir explicando poco a poco. Voy a crearme aquí el archivo de variables de entorno. Y voy a poner aquí, vamos a usar el root path, la ruta del propio proyecto, JSON folder, que es el nombre de la carpeta, que en este caso está mal. Vamos a copiarlo de aquí y vamos a cambiarle el nombre. El prefijo de los archivos datason que vamos a usar, exdata, por lo tanto toda base exdata 0, exdata 1, así sucesivamente. Y la ruta, para la ruta vamos a hacer aquí que nos abra el contenedor de la carpeta. Estamos aquí y copiamos toda esta ruta directamente aquí. Con esto ya, aquí importante añadir el slash para no tener que añadirlo luego en la función.
Tal forma que aquí ahora lo que nos estamos trayendo, no sé, nos está quedando porque nos hace falta la librería OS. Un momentito, vamos a importarnos la librería OS. Y de aquí lo que estamos haciendo es, de OS vamos a obtener la variable de entorno JSON data prefix. Vamos a obtener estas tres variables de entorno, el path, folder name y el prefijo. Y vamos a montar el archivo, el nombre del archivo JSON. Y luego vamos a devolver la ruta a todo el archivo. Lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a cerrar por aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos esta función. Que directamente voy a copiar las funciones de aquí para no tener que escribir tanto código. Y vamos a importar aquello que necesitemos. N, vale. De aquí nos estamos creando, vamos a también importarnos el JSON que no hace falta. Vale. De aquí nos estamos creando una función para leer JSON, le pasamos el archivo y nos va a devolver cualquier tipo de datos, en el que vamos a abrir el archivo en modo lectura de tipo UTF-8 y devolvemos la lectura de ese archivo como JSON. Y luego en la función getDataFromKey nos recibimos la path, la llave, y devolvemos un dato tipo cualquiera. Entonces vamos a intentar invocar esta función para leer el archivo y luego de este dato que contendría, voy a poner esto por aquí un momentito, este data contendría todas las llaves, le decimos que busque por llave, que trate de buscar la llave correspondiente a esta aquí y devolver eso, si no en caso contrario devuelve directamente nada. Por lo tanto aquí habría que hacer una pequeña modificación. No habría que modificar nada porque any recoge directamente no. Finalmente nos quedaría hacer la función esta de aquí. Vale, hemos dicho que esa función recibe como data un dato, pero que no sabemos del tipo, por lo tanto va a ser any. Y lo que vamos a devolver en este caso va a ser una lista de enteros, o en su caso, no, en caso que haya un error. Y lo que vamos a hacer es, voy a copiar y pegarlo, lo tengo por aquí. Vale. Lo que vamos a comprobar es si la instancia que le nos pasa es de tipo lista, intentamos convertirlo todo el data a tipo entero. Por eso estamos haciendo aquí un for x en data. Básicamente es un... Estamos recorriendo como creando el bucle para recorrer todos los datos y tratar de convertirlo a entero y crear una raíz de enteros aquí. En caso de que falle, directamente devolvemos no. En el caso de que no sea una lista, devuelve también no. Con esto ya por aquí, ya tendremos listos estos archivos. Podríamos ahora proceder a importarlos de aquí. Para importarlos aquí habría que hacer un, si no me recuerdo mal, import. Aquí va a quedar importarse helpers.getExample y lo que queremos
No, al revés. Aquí sería de nos importamos get JSON-path, get data from key y JSON object twin. Aquí ahora haría falta poner un poco de código de seguridad. Es como el data este me puede volver no, nulo. Si es known, devuelve. Y efectivamente aquí también en get data from key me puede volver el known. Por lo tanto habría que hacer lo mismo aquí. Por seguridad. Si el JSON-path que me pasan aquí es igual a nu, terminamos la función. Y en principio esta función ya no se cambia. El punto de entrada sí hay que cambiarlo porque los parámetros que recibimos ahora es Python 3 no cuenta. Main.py sería el primer argumento, pero es el segundo argumento. Data es el tercero. Tanto que habría que añadir 3. Aquí habría que poner 2 porque esta función es directamente la que estamos invocando aquí. Hay que pasarle la llave y la llave viene directamente a través de aquí. Como la llave es un string y esto lo lee como string, no hay que hacer ningún cambio, ninguna conversión. Y en principio ya estaría todo. Vamos a proceder a intentar ejecutar la función a ver qué pasa. Para poder ejecutar la función tenemos que estar dentro de la carpeta px. Vamos a probar. Python 3, main p 0 y vamos a usar data 1. Y aquí está un fallo interesante que nos sale, que lo esperaba que saliera. Y este fallo es por importación en círculo, como que un archivo está tratando de importar desde otro archivo y al mismo vez ese archivo lo está tratando de importar otro archivo. Y eso es por la forma en la que hemos construido las funciones aquí. Para solucionar ese problema vamos a movernos todas estas funciones a un único archivo, a otro archivo. Dentro de la carpeta helper vamos a crearnos, voy a borrar esto, voy a crear un nuevo archivo que voy a llamar share.py. Voy a coger todo esto de aquí y me lo voy a llevar aquí. Aquí ahora me hace falta el OS, el N y el JSON. Y en principio, como esto desaparece de aquí, nos lo llevamos a otro lado. El JSON y OS no se necesita. Y el N tampoco. Entonces ahora, si nos vamos al ejercicio 0, voy a mover esto por aquí. Voy a cerrar esto para poder ver un poco mejor. Ahora esto no viene de aquí, viene de Shared. Y le hemos tenido que mover a Shared porque al ponerlo todo en el mismo archivo, como el primer archivo que se ejecuta es main.py, de lo que vaya encontrando, va importando, seguramente encontrará algunos de estos import
habrá una importación cíclica. Quiere decir que este archivo importa otro archivo y ese archivo está importando por ejemplo, Entry importa algo de getExample y shared, pero share a la misma vez está importando a getExample, lo cual ha sido ya importado previamente. Por lo tanto, genera conflictos de importación cíclica. Por eso hemos movido toda la parte de lectura de esto a otro archivo y vamos a probar ahora. Vale, ya no se nos queja, pero parece ser que directamente no está leyendo, se nos está saliendo por algún lado. Seguramente será por seguramente será porque me falta instalar una dependencia. En creo que me falta por instalar, que es la que hemos usado para variables de entorno. Obviamente necesito paralelas variables de entorno porque creo que no me está leyendo nada. Para verificarlo, vamos a añadir un print para ver en el ejercicio 0 aquí. Vamos a ver qué nos está devolviendo en JSON-Path. Voy a cerrar esto. Si volvemos a ejecutarlo, efectivamente nos está devolviendo la ruta correcta. Vamos a proceder a instalar eso, pero para ello vamos a copiar esto de aquí. Vámonos a la terminal. Pero vamos a dejar esta terminal abierta y vamos a abrir una por aquí. Lo que vamos a activar es, en vez de instalarlo de manera global, vamos a crearnos un entorno de variables, un virtual en el entorno virtual de Python. Para ello, como no me acuerdo, me voy a ir a mi propio, voy a abrir mi propio perfil, voy a irme a los GIS. Si no recuerdo mal, al hacer la instalación de Python se explicaba también cómo crear el entorno virtual y estar comando. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo bien, que sabe un fallo. Vamos a llamarlo admin. Vale, nos queda el entorno virtual. Y ahora simplemente hay que activarlo. Source bin, source admin bin activate. Ya nos aparece por delante. Ahora sí podemos proceder a irnos a instalar la dependencia. Y ahora la dependencia la tenemos bajo este entorno. Por lo tanto, vamos a ejecutar aquí código, pero primero tenemos que movernos a la carpeta de px y desde ahí hacer Python 3 main 0. Ya le digo 0, me va a decir que no hay suficientes argumentos. Y hemos dicho que era data 1. Me sigue dando problemas. Voy a investigar por qué y ahora vuelvo. Bien, después de revisar un poco el código ya he encontrado el fallo. El fallo era un poco tonto. Habíamos instalado la librería de .env, pero en ningún momento le habíamos dicho dónde se encuentra la dirección del archivo de entorno de variables. Así que hacemos de .env, importate el load.env, le decimos que la ruta del archivo de variables de entorno es esta. Y ahora efectivamente, si hacemos
no funciona correctamente. Es decir, aquí antes de ejecutar la función directamente le decimos cárgate el archivo de variables de entorno que se encuentran en esta ruta, de tal forma que ahora cuando llega la función de obtener las rutas ya sí puede usar las variables de entorno correctamente para localizar la ruta, para localizar las variables de entorno y tal como vemos podemos directamente ya ejecutar código con distintos datos. Teníamos dato 1 y data 2 y vemos que simplemente ejecutando, que podemos simplemente cambiando las llaves que queremos ejecutar con los datos, ejecutamos el mismo código. En caso de que no haya nada, no va a ejecutar nada. De esta forma tenemos una forma un poco más limpia o más automatizada de poder lanzar el mismo archivo con distintos valores de entrada sin necesidad de modificar nada en el código. Simplemente añadimos en el JSON más o menos datos y decimos, indicamos la llave. Bien, lo siguiente que vamos a hacer ahora es proceder a hacer el commit de todo esto, pero antes quiero verificar que yo previamente no lo haya hecho porque haciendo pruebas, bien, no está. Así que estamos en esta rama. Vamos a abrir una nueva terminal. Lo que vamos a crear una nueva rama que vamos a llamarla psetup complete. Y vamos a mover esa rama. Y ahora ya que estamos en esta rama, antes de eso vamos a eliminar los archivos de caché. Bien, y ahora sí procedemos a subir todos estos cambios. Decimos lo que se inventa un commit. Y creo que ya está, listo. Ya tenemos aquí. Ya tenemos aquí nuestra rama con los cambios. Y listo, como vemos ya el archivo main, para hacer un pequeño repaso, el archivo main no hay que cambiarlo ya. El archivo de entry no habría que cambiarlo en principio porque si necesitamos añadir algo a variables de entorno se añade este archivo de aquí. Esto no habría que cambiarlo ya. Ya lo único que habría que añadir es un nuevo archivo con la siguiente función a ejecutar. En el getExample habría que añadir para el valor 1, 2, 3, lo que sea, devolver la función correspondiente y poco más. De tal forma que ya simplemente, como hemos visto, podríamos ejecutar distintos archivos, distintos ejemplos, pasándole distintos datos, sin tener que hacer modificaciones al código.